época yo pintaba y dibujaba todo lo que me interesaba. Quizás nazca, pero no se da cuenta uno, sino cuando empieza a formarse, a hacerse, como en el caso mío, que yo no sabía, pintaba y todas esas cosas, pero yo no sabía ni tenía idea ni conciencia de que podía ser artista. Después sí, después me gustó tanto que decía que quería ser pintor, sobre todo porque viendo los cuadros. Y después cuando vi al pintor pintando, con más razón todavía, y después cuando vi los cuadros de Cabré, ya definitivamente, eso era ya marcado, ya no podía ser otra cosa. Era definitivo. Y de ahí en adelante ya ni me interesó la escuela, ni ir a las clases. Y estaba en las clases y era planificando cuadros que iba a pintar, en vez de poner atención a lo que decía la maestra. Entonces hasta que empecé a pintar tantos cuadros en la casa de chiquitos, cuadros pequeños y todas esas cosas, que salía del paisaje, pintaba desde el techo de mi casa lo que se veía alrededor, salía a hacer paisajes también afuera, inventaba también cuadros y bueno, Gabriel Baracho hizo una exposición que se llama Semblanza de nuestros días. Yo fui a ver la exposición y me entusiasmé mucho. Entonces mi papá le habló a él de que yo estaba pintando y todas esas cosas. Entonces Bracho se interesó y fue a mi taller con mi papá a ver lo que yo hacía. Y se entusiasmó mucho viendo mis cuadros y dijo, ay no, tenemos que hacer una exposición. Y como los pintores realistas en esa época pertenecían al Centro Cultural Venezolano Soviético, como César Rengifo, Pedro León Castro, Gabriel Baracho, entonces vamos a organizarle una exposición. Entonces cuando hicieron mi exposición en el Centro Cultural Venezolano Soviético, con todos los cuadros que yo había pintado desde que empecé hasta ese momento. Esa fue mi primera exposición y fue muy visitada por todos los intelectuales de esa época. Y ahí conocí a Aquiles Nazoa, bueno, cantidad de cosas. y a otros pintores famosos, a Narváez. Después casi empecé a trabajar en el taller de Gabriel Baracho. Y bueno, me ayudó mucho. Enfrente de mi casa vivía un pintor en el valle, estaba José Canelones, y entonces era pintor especialista en flores. Entonces él también vio mis cuadros cuando yo estaba empezando y vio y dice, ay, pero qué maravilla, tiene color, tiene mucho talento. Entonces me dijo, ¿por qué no te inscribes en la Escuela de Artes Plásticas? Y de ahí en adelante fue que yo me inscribí en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, cuando eso quedaba por la Pastora arriba, por la esquina del Puño, donde está el Puente Guanábano, donde la gente se lanzaba. Famoso que la gente iba para allá a suicidarse. Entonces en la otra cuadra, el Puño, Cuartel Viejo,
había el sitio que se llama el Cuartel Viejo, pero había sido un cuartel, pero en esa época era la Escuela de Artes Plásticas. Entonces yo me inscribí y ahí fue donde empecé a estudiar pintura pues, con los pintores de la época, ¿no? Que eran Francisco Narváez en la escultura, Rafael Ramón González en el paisaje, Marcos Castillo, Juan Vicente Fabiani, Durban, todos esos son mis profesores. Lamentablemente, cuando ya yo estaba más entusiasmado en la escuela y hubo una revuelta estudiantil, los que estaban en los grados más avanzados se empezaron a quejar de la mala organización de la escuela, de lo anacrónico de la enseñanza, no se enseñaba arte moderno, no sé qué más, todas esas cosas. Entonces me involucré en eso, yo, no porque yo sentía nada de eso, yo estaba muy contento y asimilando muy bien todo lo que enseñaban, ¿no? Tanto teóricamente como plásticamente, porque también los alumnos que ya estaban más avanzados eran prácticamente también mis profesores. Siempre me hacían observaciones, me decían esto, lo otro, todo. Eso era para mí maravilloso, la escuela. Nos expulsaron a todos y yo seguí pintando por mi propia cuenta en el Valle, ¿no? En mi taller del Valle. Entonces cuando se organizaron las exposiciones, eran obras que había hecho yo cuando estaba en la escuela, más lo que estaba haciendo por mi propia cuenta en el Valle, y con eso se hizo mi primera exposición, que estuvo, ahí salen en el libro las crónicas de los periódicos y todo. Le dice pintor de 16 años, expone por primera vez y tal, que yo. Y después mi segunda exposición, poco tiempo después de esa, fue en el sindicato de la prensa, que quedaba frente al Capitolio, en el centro de Caracas, ¿no? Y frente al salón, la entrada por el salón elíptico, enfrente. Ahí quedaba el sindicato de la prensa en un edificio, en el primer piso, en la planta baja, en el primer piso, ¿no? Entonces ahí fue mi primera exposición, pero ya eran temas de los cuadros que yo pintaba cuando salía a hacer pintura en los barrios, de la vida de los barrios. Las mujeres cargando agua por esos cerros, esas escalinatas, esos sitios tan inhóspitos, todo eso. Las viejitas cansadas con su lata de agua. Todos esos temas, los niños también jugando ahí en los barrios. Entonces eso se llamó 12 cuadros sobre la vida de los barrios, esa exposición. Entonces Mario Briceño Iragorri, cronista de la ciudad de Caracas, fue a la exposición y hizo un artículo que fue muy famoso en sus crónicas del Nacional, porque como él era el cronista de Caracas y era una persona muy respetada, cuando eso ya estaba en la dictadura militar, no era Pérez Jiménez nada más, era Delgado Charbollo, era Páez, Pérez Jiménez. Por eso le llamaban los tres cochinitos. Entonces, bueno, estábamos ya con las cuestiones políticas, con la lucha de
de la gente en los cerros y toda esa cosa, y se me dio, y todavía yo no estaba pintando cosas de tipo revolucionario, estaba pintando temas de la vida de la gente en los barrios. Y él hizo la crónica esa que se llamó Pintura Triste, que sale en el libro. Eso me hizo famoso porque lo que más leía, la intelectualidad en esa época, porque había muchísima censura, pero él, como era el cronista de la ciudad y era una persona muy respetable, casi no lo censuraban. Entonces, casi todos los intelectuales y la gente del arte leía mucho sus crónicas todos los días. Yo no pretendo hacer que las personas piensen determinadas cosas ni que yo esté diciendo algo en clave ni cosas para que la gente lo interprete, sino que cada quien interprete viendo la obra algo de sí mismo, que salga de sí mismo, no que yo se lo quiera imponer. Puede ser que no sienta nada, puede ser que sienta mucho, o se emocione bastante o poco, o que le recuerde tal cosa o de su vida, o se emocione porque por X razón, pero no porque yo le quiera a través de mi obra imponer a otros cosas. Lo hago porque mi sentimiento que es válido para mí, pero yo estoy consciente de que el espectador va a encontrar en la obra cosas propias, que siente él, la interpreta a su manera, que no tiene nada que ver con lo que yo quise decir y tampoco con lo que va a ver otra persona, porque cada quien va a ver en la obra cosas que tiene dentro de sí. Entonces, de esa manera, pues, es una manera de relacionarse, pero no es que yo quiera hacer algo para que otros adoctrinar a alguien. Bueno, ser propio, ser consecuente consigo mismo, hacer las cosas porque las sienta, no porque se la imponga. Entonces eso fue cuando estuve dando clases, cuando fui director de la escuela del Centro Experimental de Arte de la Universidad de los Andes, yo le decía a los muchachos eso, pues y además que lo veía y lo vi después en ellos, que eso era sumamente frustrante para ellos, porque ellos tenían sus propios intereses, su propia vocación, pero eso se veía frustrado por la imposición de la moda o de lo que estaban haciendo cosas de vanguardia en París, en otros lugares, y eso no era lo que ellos sentían, pero se veían obligados a hacerlo prácticamente para tener vigencia, para ser considerado un artista de su tiempo. Entonces yo les decía eso, pues que no, que traten de desvincularse de lo que otros están haciendo, por más famosos que sean, porque ustedes, si lo imitan, van a ser un imitador, no va a ser algo que haya surgido de ustedes, sino surgió de otro, y ustedes lo que van a hacer es un seguidor, ¿no? Y seguramente puede ser que lo supere y encuentre su propio camino dentro de eso, pero es muy difícil. Y yo vi
prácticamente en todos los que fueron alumnos míos que se perdieron. Se perdieron porque perdieron la confianza en sí mismos, lo que estaban haciendo con entusiasmo cuando estaban en la escuela, cuando se fueron fuera y eso, se frustraron, empezaron a tratar de hacer otras cosas y vieron que eso no les gustaba o no les interesaba y perdieron la fe en lo que ellos hacían, no se interesaron más y ya no fueron pintores. Lo mismo pasó con un grupo de jóvenes en Caracas, que surgió como un club o algo así de la escuela, de alumnos de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, que se llamó el Pez Dorado, el centro cultural. No era un centro cultural, era como un sitio de encuentro entre pintores, entre los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas. Se llamó El Pez Dorado. Tenían un local en Sabana Grande, en la avenida Casanova y cerca del Gran Café, pero en la avenida Casanova. Y entonces eso se hizo lugar de reunión de pintores y de jóvenes y de todos los pintores, de pintores ya consagrados también. Eso fue simultáneamente con el grupo de El Techo de la Ballena, de Contramaestra y todo eso de escritores y poetas. Pero en este caso era de pintores y era de jóvenes. Ellos también, con muchísimo talento, pero ninguno resultó pintor. Y peor todavía, la mayoría de todos ellos se murieron siendo muchachos. No sé, no fue que se suicidaron, sino que por diversas razones, accidentes, otros por enfermedad, pero no pintaron más. El único que resultó, pero no como pintor, sino como ilustrador, fue Santiago Pol, que fue un ilustrador muy famoso, muy original, el que hizo el logotipo de la FIA, de muchísimos sitios, ¿no? De cosas muy importantes. Tenemos mucha creatividad, pero bueno, porque no tenía que ver con la pintura, él era un gran pintor con mucho talento también, pero no se interesó más por la pintura tampoco y siguió en el arte, pero como diseñador. Yo creo que es muy importante porque es algo que se sale de la rutina y de la vida cotidiana para darle una dimensión más espiritual, algo que no es completamente materialista en el sentido de la, como diríamos, de la subsistencia, algo que se separa de la lucha por la sobrevivencia y la subsistencia, sino que da un sentido espiritual, como podría ser también la religión, ¿no? Algo que es espiritual y que se aleja de la materialidad cotidiana, de los hechos rutinarios de la vida y da una dimensión y un sentido de la vida más elevado, más espiritual. Bueno, he aprendido a vivir de una manera quizás diferente y que da mucha satisfacción
goce por la vida, ha adquirido un sentido espiritual por la naturaleza, por la vida, por las relaciones con las otras personas, con la naturaleza, una religiosidad. Es la última etapa mía que surgió aquí en este ambiente tiene mucho que ver con una religiosidad por la obra, por la creación divina, por la naturaleza, por algo que es un misterio, pero es algo que es lo más grandioso y que puede existir. Y este misterio muy grande, pero al mismo tiempo que da una satisfacción muy grande vivir rodeado de ella y sumergirse en toda esta creación, que no es lo cotidiano del carro, de la cola, del automercado, de los precios, de esto y de lo otro, ¿no? Sino que entonces es como un homenaje a la creación divina, por eso que sí, les puse el nombre ofrendas a los cuadros, ¿no? Cuando son las frutas, toda la creación de la naturaleza, inclusive mismo los gatos, las mariposas, todas esas cosas son ya desprovistas, ya en una etapa como desprovista de las preocupaciones mundanas o de la lucha cotidiana, de la lucha por la subsistencia, por la política, por las ideas, por las diferencias de pelearse por las diferencias de modo de enfrentar la vida o de ver las cosas, sino de algo que es universal y que uno nunca va a poder jamás comprender del todo, pero sí lo va a vivir. Y en cuanto a las religiones, pues me he interesado siempre en todas las religiones, sobre todo en el hinduismo, en el zen, en el budismo, en todas las maneras como el ser humano ha llegado a interpretar o a imaginarse, o al revés, quizás como las personas han sentido que hay algo más en la existencia, y desde que el ser humano empezó a pensar, siempre se vinculó, pensó que había algo superior, ¿no? Y bueno, de una manera que quizás, no sé si otras especies animales sientan religiosidad. Yo creo que más que nada sea de la propia vida de uno, del sentimiento. Mi sentimiento toda la vida ha sido de amor y de dar, desde chiquito. Yo me acuerdo que estaba chiquito, tenía muchos juguetes y me encontraba un amiguito en la calle en Nueva York, y lo invitaba a la casa y sacaba todos mis juguetes y empezaba a regalarlos, toma este. Y yo sentía un goce al dar. Era el placer más grande que yo sentí en mi vida desde pequeño. El primero fue dar, y el segundo placer más grande que yo he sentido en mi vida ha sido cuando vi
a la esposa, a la mujer de un amigo de mi papá, un compañero de trabajo, que cuando él se vino para Venezuela nos dejó y él era el superintendente, llaman allá, que era el conserje de un edificio en Harlem, la barrio negro de Nueva York. Y tenía una esposa que era muy espiritual, era como una mística religiosa. Y ella se sentaba en la mesa a dibujar, dibujaba maravilloso, dibujaba el corazón de Jesús, de Jesucristo, todas esas cosas. Yo me sentaba en la mesa al lado de ella a verla. Y ahí yo me iba transportando y el placer que sentía era tan inmenso que no hay nada en la vida que yo haya sentido de placer que se haya ni siquiera asomado al placer tan grande que yo sentía cuando la veía. Un placer físico, de todo el cuerpo, el corazón, de todo, así casi como un éxtasis que yo sentía viéndola dibujando en la mesa. Y yo creo que ese fue el principio seguramente en mi vocación por la pintura, porque lo que más me une a mí a la pintura es el placer, el goce de pintar y lo que yo siento físicamente, inclusive, que tengo que sentir para estar contento con una obra, si no, no lo estoy, es sentirla con el cuerpo, sentir aquí en el pecho. Cuando veo el cuadro, el color, tengo que sentirlo físicamente, no es solamente una cosa abstracta ni intelectual, sino que el placer total, un placer total. Y la vinculación mía con la pintura toda la vida fue principalmente el placer de pintar y el amor y el placer, que son para mí prácticamente algo que no puede existir